Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Huellas del Arte. Mi nombre es Carlos Osejo y el día de hoy les vamos a hablar sobre una de las civilizaciones que tuvo gran impacto para el desarrollo del ser humano. Estoy hablando sobre la cultura del extremo oriental. Empecemos a desglosar cada una de estas culturas. Entre una de las más influyentes del lejano oriente se encuentra la India, una sociedad multiétnica y multicultural. Su arte se ha podido ver expresado en base a la religión, como el hinduismo, budismo, islamismo y el cristianismo. Se dividen por castas sociales, haciéndose ver que el tema racial se hacía ver como algo normal. Esto se utilizaba más que nada para que no se mezclaran las razas entre sí. Se dividieron en cuatro: los brahmanes, los kshatriyas, los vaisyas y los shudras. En esta cultura se tiene muy presente a Buda, llamado en realidad Siddhartha Gautama. Buda empezó a predicar el brahmanismo, empezó a atacar estas castas sociales y dejar de diferenciar a la sociedad por su color de piel. También consideraba que el fin del hombre era el famoso nirvana, que significa el estado pleno de felicidad eterna, o como nosotros le llamamos, el cielo. En su arquitectura encontramos los trogloditas, que son monumentos antiguos excavados en roca. Podrían ser viviendas incluso como tipo cuevas. Debido a sus creencias religiosas, relacionadas casi siempre con el cósmico, crearon stupas, que eran monumentos y cada parte representaba algo relacionado con su doctrina budista. Y como lo veíamos en la prehistoria, en el momento de representar escenas con pinturas rupestres tenían la costumbre de dibujar muy bien las escenas en movimiento. Para los hindúes, ahora con la escultura tallada en piedra, era más importante el movimiento de los personajes que la anatomía en sí. Les importaba más lo que representaban que cómo se veían físicamente. Su pintura la centraban más en su escultura para resaltar la belleza de estas. También se usaba la policromia, que es el uso de diferentes colores. Esto hacía resaltar aún más las esculturas. Ahora hablaremos de China. China. China es conocida como esas culturas las cuales, sin siquiera ponerte a indagar sobre ella, siempre sabes algo sobre ella. Ha influenciado mucho al mundo con su forma de vivir, su escultura y su pintura. Pero sobre todo, a nosotros como occidentales, su gastronomía. Muchos creen que la comida china que se vende de este lado del Pacífico es la misma que se come en toda China, y de hecho es comida originaria de Cantoya. Al igual que la cultura hindú, se veían por niveles sociales, o más que nada en rangos sociales. En la primera se encontraba el emperador y su familia. En la segunda clase, los funcionarios, como los diputados en México. En la tercera se encontraban los militares. Por último, los agricultores, obreros y esclavos. En la arquitectura ellos usaban la madera, el bambú y el ladrillo vidriado, principalmente para las construcciones donde vivían. Y algo característico de estas son sus techos puntiagudos llamados timca. La porcelana es una característica muy icónica de la cultura china, para la creación de vajillas y sus grabados con significados, así también como las torres de las ciudades. La pintura era hecha en seda y se destaca por su técnica conocida como la aguada, que consiste en mezclar agua, alcohol y tinta. Y eran de una temática muy sencilla y casi siempre inspirados en la naturaleza. Esta técnica hacía que tuvieran cierto realismo y por esto tuvieran mucha relevancia. Otra de las culturas más conocidas en la actualidad por su modernismo y millones de implementaciones tecnológicas a lo largo de la era moderna, y sobre todo por sus valores de lealtad y puntualidad. Una cultura que es más conocida por su actualidad que por su pasado histórico. Estamos hablando de Japón. La religión aceptaron el confucianismo y el budismo, pero la religión que más lo representaba era el shintoísmo, que es la adoración a espíritus de la naturaleza. Un ejemplo es el Amaterasu, que significa diosa del sol. Sus clases sociales se asemejan mucho a las de China, aunque la clase militar siempre tuvo más poder. Puede ser por el grado de importancia de las artes marciales, y es por eso que la clase militar tuviera más importancia. La arquitectura tiene mucho parecido con la china, pero la japonesa mostraba más profundidad al momento de la construcción. La madera fue de gran importancia para ellos, para la creación de casas muy sencillas que carecían de muros. También contaban con arcos del triunfo llamados torii. Estos estaban hechos de granito, fueron creados en lugares estratégicos, ya que el arquitecto no era en sí uno, sino era más un paisajista libre de darle un sentido a su arquitectura. La escultura prefirieron el bronce, la piedra y el marfil, y los temas eran más de carácter religioso, prefiriendo darles más redondez a las esculturas que detallando la anatomía de esta. En la pintura usaban la misma técnica que en China, la aguada. La utilizaban para la creación de sus pinturas, pero decidieron darle un uso más decorativo que representativo. También usaban los kakemonos. Son dos listones con una banda adhesiva también usada como la decoración. Al igual que los surimonos, eran tarjetas de gran tamaño representando alguna fecha importante o la venida de un año nuevo. Y ya como conclusión, estas tres culturas son las más características del lejano oriente. Y cómo no, con tantos rasgos más que nada religiosos, y lo más extraño es que cada una tiene relación con la otra directa o indirectamente. En esta época, y más los orientales, se enfocaban más en la religión y su forma de representarla en forma de representaciones artísticas para así darles un sentido físico a aquello que no podían ver, pero tenían fe en ello. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperemos les haya gustado la información y les haya servido de algo. Ya saben que nosotros somos las Huellas del Arte y estaremos subiendo más información para ustedes. Gracias y hasta la próxima.